enfermedades hepatobiliares, la desnutrición, tanto moderada como grave, es un dato, es un aspecto, es un factor muy común en estos pacientes, sobre todo con hepatopatía avanzada. Entonces, es muy importante que se tenga en cuenta que la desnutrición es un factor decisivo, ¿sí?, en el estado de recuperación del paciente y en la patogénesis de la lesión hepática. Y es un factor negativo importante en el pronóstico, o sea que nosotros debemos tener en cuenta, y a veces muchas personas de personal de salud no tienen en cuenta estos factores. Por ejemplo, aquí en mi localidad, en las enfermedades del hígado, de la bilis, no se tiene en cuenta la nutrición, se tiene en cuenta pero muy superficial. ¿Por qué? Porque no tienen dominio el personal de salud de los alimentos que se deben ingerir, de cómo se debe manejar pues la nutrición en estos casos. Múltiples factores concomitantes intervienen en el desarrollo de la desnutrición en las hepatopatías. Hay muchos factores, pero estos son los más importantes. Por ejemplo, la ingestión inadecuada es uno de ellos. Un factor contribuyente muy importante se debe también a la anorexia. Puede haber digeusia, puede haber saciedad temprana, puede haber náuseas, puede haber vómitos, ¿sí? Todos estos factores son características de que podemos estar en presencia de una enfermedad hepática, y a todo ello se suma el tratamiento médico, que puede incluir diuréticos, secuestradores de ácido biliar, neomicina, lactulosa, o sea, son medicamentos, son componentes que también pueden estar asociados y pueden complicar la valoración nutricional. Yo, por mi parte, siempre recomiendo, yo he tenido resultados positivos incluso hasta en cirrosis. Yo recomiendo no dar medicamentos, porque el medicamento casi siempre tiene que ser metabolizado en el hígado. Siempre ustedes saben que el medicamento conlleva una reacción bioquímica de diversos mecanismos en donde al medicamento, pues lógicamente hay que darle polaridad. Entonces, para darle polaridad al medicamento, el organismo necesita perder nutrientes, el hígado debe trabajar, debe esforzarse en estas reacciones bioquímicas para que después ese medicamento pueda ser expulsado. Entonces, yo no recomiendo dar medicamentos. Con un buen tratamiento, que lo vamos a ver durante toda la clase, pues nosotros podemos lograr una recuperación hepática. Otras causas de consumo inadecuado están asociadas con restricciones alimentarias y dietas hospitalarias de sabor poco agradable. Aquí también hay que jugar mucho con el sabor. Si bien la dieta debe ser estricta en sodio, debe ser lo más natural posible, pues nosotros tenemos que tener en cuenta también el hábito alimentario, ¿no?, que trae nuestro paciente. Entonces, aquí entra a jugar un aspecto muy importante, que es la educación nutricional. O sea, nosotros tenemos que educar al paciente a que haga conciencia de que debe comer ciertos alimentos que a lo mejor no está acostumbrado a comer, para que pueda lograrse su recuperación. Entonces es muy importante que se tenga en cuenta esto. Yo he tenido, no sé ustedes, pero yo he tenido pacientes en los que aún a pesar de tener enfermedades del hígado, enfermedades de la bilis, es muy difícil que cambien de hábito alimentario. Lógicamente la digestión anormal y la absorción deficiente de nutrientes también desempeñan un papel en la desnutrición que se presenta en las hepatopatías. ¿Sí? En las hepatopatías hay una deficiencia en la absorción de nutrientes, por eso es que nosotros debemos dar nutrientes en altas dosis, porque si damos en pequeñas dosis y hay deficiencia en absorción, jamás vamos a poder lograr
una recuperación hepática. La esteatorrea es común también en las enfermedades del hígado, sobre todo en la cirrosis. La esteatorrea es un tipo de diarrea que se caracteriza principalmente por la presencia de secreciones lipídicas en las heces fecales, o sea, las grasas no se absorben y entonces se expulsan por las heces fecales. La diarrea se debe a complicaciones en la función normal del sistema gastrointestinal. Lógicamente, si se afecta el hígado, el sistema gastrointestinal también se va a afectar, en el cual se nota una alta disminución de la absorción de agua y electrolitos en el intestino, llevando a lo que se ha llamado como heces sueltas, ¿sí? Entonces, en la esteatorrea se pueden encontrar elementos correspondientes salidos que no fueron bien digeridos, en las vías fueron bien metabolizados en las vías digestivas, lo que se puede ver a diferentes pues anormalidades en la capacidad absortiva del tracto. Entonces es muy importante que se tenga en cuenta que se puede tener este trastorno. Entonces, esta esteatorrea se presenta, es común en la cirrosis, sobre todo cuando se relaciona con enfermedades que implica lesión de las vías biliares y obstrucción. Y aquí la dieta va a cambiar, va a variar mucho. Por ejemplo, si nosotros tenemos un problema hepático que no conlleva un daño en la vesícula biliar, pues nosotros podemos dar, por ejemplo, cereales integrales. Los cereales integrales tienen una buena fuente de grasa. Después vamos a ver cómo está afectado el metabolismo de las grasas. Y pues si existe problemas entonces en la vesícula biliar, pues sí nosotros debemos disminuir el consumo de grasa y debemos dar ácidos grasos estratégicos, ¿sí? Porque tampoco podemos disminuir el consumo de grasa en un 100%, porque eso puede conllevar a una desnutrición, y eso es lo que a veces el personal de la salud hace, o sea, se va al extremo, disminuye totalmente el consumo de grasa, entonces el paciente se empieza a desnutrir porque no tiene los ácidos grasos esenciales para formar hormonas, para formar elementos que son importantes desde el punto de vista funcional en el organismo. Los medicamentos antes mencionados también pueden producir pérdidas específicas por absorción de nutrientes. Ya estamos en presencia de un paciente que por lo general ya tiene el tracto gastrointestinal deficiente. Entonces, si le damos medicamentos, lógicamente nosotros lo que vamos a lograr es la complicación de este tracto gastrointestinal. Más, la alteración en el metabolismo consecutiva a la disfunción hepática ocasiona también desnutrición en diversas formas. Por ejemplo, la función de los micronutrientes es afectada por las alteraciones en el almacenamiento hepático. Lógicamente, si yo soy el hígado y se me empiezan a afectar estructuras, y esas estructuras, por ejemplo, tenían función de almacenamiento, entonces, pues empieza el organismo a perder nutrientes, el hígado empieza a perder nutrientes, y pues esos nutrientes que eran destinados para determinadas vías metabólicas no van a poder ser destinados, y ahora esas vías metabólicas también se van a afectar. Puede haber disminución del transporte por las proteínas sintetizadas en el hígado y las pérdidas renales que acompañan a la hepatopatía, sobre todo alcohólica y avanzada. El metabolismo lógicamente es anormal y estamos en presencia de aquí los macronutrientes. Hay un metabolismo anormal de los macronutrientes y hay un aumento en el consumo de energía que también contribuye a la desnutrición. O sea, el hígado se enferma, puede transportar los nutrientes necesarios que necesitan los otros sistemas o los otros órganos, y es lógico que hay un aumento del gasto energético. La demanda del cerebro, la demanda del riñón, la demanda del páncreas, la demanda del corazón va a aumentar porque no está llegando o no están llegando las vitaminas, los minerales, los ácidos grasos, los hidratos de carbono que se necesitan. ¿Por qué? Porque las vías metabólicas están afectadas como consecuencia de las pérdidas de estructuras hepáticas
y como consecuencia de las pérdidas de los micronutrientes. Los pacientes con hepatopatía crónica moderada o gravemente desnutridos suelen tener una elevada concentración de bilirrubina y bajas de albúmina y protrombina sérica. Aquí nosotros debemos saber, y esto es muy importante, qué cosa es la protrombina. La protrombina es una proteína del plasma sanguíneo, forma parte del proceso de coagulación mediante la reacción de diferentes enzimas. Una de ellas es la tromboplastina, una enzima que está ubicada en el interior de los trombocitos, liberada al romperse la frágil membrana celular de los trombocitos, y es muy importante en el proceso de coagulación. Aquí, pues, en las personas que tienen enfermedades hepáticas, es muy importante tener en cuenta que pudieran tener una disminución de los niveles de protrombina, ¿sí? Y esto, pues, puede llegar a traer consecuencias en lo que se refiere a la coagulación de la sangre. Estos pacientes tienen mayor posibilidad de desarrollar ascitis resistente. Pueden perder proteína por parasíntesis de gran volumen. Bueno, estamos en presencia, la parasíntesis es un procedimiento médico caracterizado por punción quirúrgica hecha en una cavidad orgánica para evacuar la serosidad acumulada. Entonces, puede haber también intervención quirúrgica, y esta quirúrgica lógicamente también tiene complicaciones. También puede haber infecciones recurrentes, ¿sí? Y todos estos factores unidos presentan un mayor índice de mortalidad. Entonces, estos factores debemos controlarlos bien y debemos eliminarlos al máximo para que el paciente no tenga problemas en lo que a la mortalidad se refiere. En este punto, se trata de manera genérica el estado nutricional de los pacientes con enfermedades hepatobiliares para cada uno de los grandes grupos de componentes de la dieta normal. Si no hay tratamiento nutricional específico para hepatopatía concreta, o sí, como en el caso de las vitaminas y los minerales, el tratamiento, menciona la bibliografía tradicional, pues es común. En este punto, pues, vamos entonces a adentrarnos en el balance energético, ¿sí? Es muy importante saber que en las enfermedades hepatobiliares, el balance energético, ¿qué cosa es el balance energético? Lógicamente es la energía que debe llegar a todos los órganos, y esa energía debe estar equilibrada y debe corresponder con la necesidad del órgano en cuestión. Lógicamente, a esto se le llama balance energético. El hígado es clave para mantener el equilibrio energético. El hígado es la moneda energética del organismo, ¿sí? Entonces, cabe esperar que las hepatopatías puedan alteraciones en el balance energético. En pacientes, por ejemplo, con hepatitis aguda, no se aprecia ningún gasto extra de energía, excepto por un descenso en los índices de oxidación de las proteínas. En la insuficiencia hepática aguda, evidentemente de origen vírico, se observa un aumento del gasto energético que no puede ser explicado por la pirexia. Es un aumento de la temperatura, ¿sí? Resultado por un incremento inducido por diversas citocinas en el órgano en cuestión. Entonces, aquí hay pirexia y no puede ser explicado, y la administración compensadora de glucosa o este estado hipermetabólico, recuerden que estamos en un estado hipermetabólico cuando estamos en un estado incrementado del metabolismo. El hipermetabolismo ocurre a menudo cuando hay lesión, cuando hay alguna enfermedad. Lógicamente, hay hipermetabolismo porque hay una demanda excesiva de los órganos, en este caso, por algún órgano que esté enfermo, como estamos hablando
del hígado. En este estado en este estado hipermetabólico, probablemente refleja los efectos asepsis y la respuesta mediada por citoquinas en la fase aguda de la necrosis hepática masiva. En los pacientes con cirrosis es menor el coeficiente respiratorio no proteico, o sea, hay una disminución y pasan al torrente sanguíneo y pasan al hígado, pues al hígado se les dificulta metabolizar esas proteínas, ¿sí? Esas proteínas son importantes desde el punto de vista estructural en el organismo y el organismo pues se empieza a afectar. En este caso, al hígado no utilizar bien las proteínas, pues tiende a emplear más. La mayoría de los cirróticos compensados suelen tener un metabolismo normal, de un 10 a un 15, de un 15 a un 20% son hipermetabólicos y de un 15 a un 20% son hipometabólicos. Los pacientes con ascitis importante o con hepatocarcinoma suelen ser hipermetabólicos. Hay una cosa muy importante que ocurre en el balance energético y es el ayuno. Tras el ayuno nocturno, o sea, cuando nos acostamos a dormir y hacemos el ayuno por 7, 8 horas, el glucógeno hepático, el hígado almacena glucógeno. El glucógeno son pequeñas moléculas de glucosa que se engloban, ¿sí?, en las células hepáticas para tener una reserva inmediata de energía. Ese glucógeno, lógicamente, tiene un límite. Ese límite puede ser, en dependencia de la actividad física del organismo, pues de 45 minutos a 2 horas. Lógicamente, si te acuestas a dormir, no tienes ninguna actividad física, ese glucógeno va a durar en el organismo 2 horas, y para las 2 horas, ya no sabe el glucógeno, pues el organismo empieza a quemar grasa como segunda fuente de energía. Entonces, tras el ayuno nocturno, el glucógeno hepático disminuye y cae la contribución de la glucogenólisis a la producción de glucosa. O sea que esto es un tema, porque en las hepatopatías la genólisis es la vía bioquímica por la cual el glucógeno se convierte en glucosa, ¿sí? Cuando ese glucógeno se convierte en glucosa, pues lógicamente el organismo puede mantener la glucosa en sangre, puede enviar esa glucosa hacia otros órganos. Entonces, pues este proceso de glucogénesis es la ruptura bioquímica de glucógeno para convertirlo en glucosa. Entonces, la capacidad de almacenar glucógeno es mucho menor en los cirros de espacio secundarias a la fibrosis y a las lesiones parénquicas. Es probable que la tasa de producción esplácnica de glucosa y la contribución de glucogenólisis tras ayuno nocturno esté reducida. Entonces, el almacenamiento de glucosa en forma de glucógeno en los pacientes con insuficiencia hepática, con cirrosis, con fibrosis, están disminuidas. El aporte de glucosa es mucho menor en el organismo, y entonces esto trae como consecuencia de que el hígado o el organismo intente pues metabolizar las grasas. Además, ya que las concentraciones de precursores gluconeogénicos circulantes y de glucagón están aumentadas, también aumentará la producción de glucosa vía gluconeogénesis. Esta ruta, a diferencia de la glucógica, requiere energía. O sea, ¿qué hace el organismo? Bueno, no puedo utilizar mis reservas, no puedo tal vez las reservas que tengo de glucógeno utilizarlas porque tengo fibrosis, tengo lesiones, y permiten esas lesiones pues tener una reserva de glucógeno. El hígado es otra vía de producción de glucosa. Esa vía se llama la gluconeogénesis. La gluconeogénesis, ya lo hemos dicho en clases pasadas, es la formación de glucosa, ¿sí?, a través de compuestos no glucídicos. O sea, en la gluconeogénesis
el hígado puede utilizar aminoácidos, puede utilizar ácidos grasos, puede utilizar compuestos que no necesariamente tienen que ser glucosa para formar glucosa y poder mantener la glicemia en sangre y poder darle la glucosa a todos los. Pero esto es un problema porque la gluconeogénesis requiere energía, o sea, consume energía. Entonces, me quedo sin reservas de glucosa, tengo que utilizar otra vía, ¿sí? Para poder yo formar glucosa, pero esa vía conlleva energía. Ese gasto energético hace que me deteriore más y esto es una complicación. Por eso en los pacientes que tienen hepatopatías necesitan estar en reposo absoluto, ¿sí? Porque si además de que el hígado no tiene reservas y tienen que utilizar otras vías que gasten energía, usted se va a poner a hacer ejercicio y a caminar, lógicamente esto va a aumentar mucho más el gasto energético. Y recuerden, señores, que el cerebro consume un 25% del metabolismo. Y ese metabolismo, un gran porcentaje de ese 25% es glucosa. Entonces aquí hay que tener mucho cuidado y pues mencionarle al paciente que debe hacer mucho reposo cuando hay hepatopatía. Esta ruta, a diferencia de la glucogenolítica, estaba mencionando, requiere energía y si aumenta su contribución, debería aumentar el consumo de oxígeno en el hígado y el gasto energético en reposo. En cualquier caso, para compensar la menor producción de glucosa en los cirróticos, tienen que activarse otras rutas metabólicas. Pues así, las concentraciones plasmáticas de ácidos grasos libres se duplican por el aumento de la lipólisis y hay un incremento similar en su tasa de oxidación. O sea, no tengo glucosa, tengo que usar otra vía, me gasta energía esa vía y no es económica desde el punto de vista energético, entonces utilizo las grasas. Pero utilizo las grasas, pero no estoy en condiciones de metabolizarlas bien. Por eso es que en los pacientes con hepatopatía tienden a haber niveles elevados de triglicéridos y colesterol, porque el hígado pierde la capacidad, a pesar de que intente oxidar esas grasas para dar energía al organismo, pierde la capacidad de metabolizarlas. Entonces, ese aumento de triglicéridos, ese aumento de colesterol es un intento del hígado por metabolizar esas grasas y darle energía al paciente. Hay un incremento similar en su tasa de oxidación que alcanza a cubrir el 67% de los requerimientos energéticos totales. Todos estos cambios metabólicos explican que en los cirróticos se produzca depresión de las reservas de grasa y proteína. No tengo glucosa, voy a quemar grasa, no puedo metabolizar las grasas, entonces voy a utilizarle. Ya cuando utilizo las proteínas, estoy rompiendo células, estoy rompiendo estructuras y ocurre una depresión proteica que se traduce en una desnutrición severa y grave que puede conllevar a la muerte del paciente. ¿Sí? Esto es un aspecto muy importante que lo deben de tener en cuenta. Los pacientes con hepatopatía crónica deberían ingerir de 4 a 7 comidas poco copiosas durante el día y una pequeña ración de hidratos de carbono complejo a última hora, ya que con este régimen se logra una mejoría en la combustión y en el gasto nitrogenado. Sí, aquí es muy importante que establezcamos estas comidas. Yo, por ejemplo, establezco de 5 a 6 comidas, en dependencia de cómo sea la hepatopatía, pues entonces se pueden establecer de 5 a 6 comidas. Si la hepatopatía es crónica, si es severa, entonces hay que dar una séptima comida ya antes que el paciente se acuesta a dormir, porque recuerden que el hígado pues no tiene las reservas necesarias, va a utilizar la gluconeogénesis, esto va a conllevar más gasto, más deterioro, y si nosotros damos esa pequeña cantidad de carbohidratos antes de dormir, pues estamos ayudando, estamos ganando ventaja a que el hígado no tenga que utilizar esa gluconeogénesis y no se desgasten sus estructuras. ¿Sí? Entonces es muy importante que tengamos en cuenta esto. Vamos entonces a ver qué ocurre con el metabolismo de los hidratos de carbono. Ya estábamos hablando algo de esto en las diapositivas anteriores. El metabolismo de los hidratos de carbono está alterado en los pacientes con enfermedad hepática, aunque las alteraciones no son tan llamativas como cabría esperar.
La hipoglucemia es muy frecuente, lógicamente, si no tengo las energías para sacar ese glucógeno y tampoco tengo las energías para gastar en compuestos no glucídicos, porque si yo empiezo a utilizar los aminoácidos, las proteínas, las grasas para dar energía, no la voy a utilizar en la gluconeogénesis, que es para dar glucosa. Entonces, lógicamente, si no puedo sacar glucosa de ninguna parte, es de esperar que la hipoglucemia sea frecuente. La hipoglucemia nos puede, es un dato muy importante que nos plantea si el hígado pues está funcionando o no, si el hígado está muy dañado o no. Cuando hay hipoglucemia, eso significa que el hígado ya está en una fase crítica, ¿sí? de producción de glucosa. La hipoglucemia, no obstante, es más frecuente en la insuficiencia hepática aguda o fulminante que en la hepatopatía crónica. Es muy importante que tengan en cuenta ese dato. Esta hipoglucemia, como se ha indicado, se atribuye a un fallo en la gluconeogénesis y en la síntesis y desdoblamiento de glucógeno. Bien, son dos aspectos muy importantes. En la reserva y en la producción de glucosa mediante compuestos no glucídicos. La glicemia, nosotros nos tomamos un análisis de sangre ahorita mismo y tenemos la glucosa normal. ¿Por qué? Por estas dos vías bioquímicas importantes. Gluconeogénesis, no se les puede olvidar, y glucogenólisis. Glucogenólisis, ruptura de glucógeno, gluconeogénesis, formación de glucógeno mediante compuestos no glucídicos, que pueden ser aminoácidos, ácidos grasos y otros compuestos. Este hecho se comprueba en los sujetos con depresión de las reservas de glucógeno que consumen bebidas alcohólicas, ya que el etanol bloquea la gluconeogénesis hepática. Es muy importante que tengan en cuenta esto. El tratamiento, desde el punto de vista dietético, según bibliografía, debería incluir una infusión intravenosa cuando esto ocurre. Estamos hablando de casos muy graves, de 1,5 al día de glucosa, al 10% o al 20% bienteral, si se requiere restricción hídrica. La intolerancia a la glucosa es habitual en los pacientes con hepatitis vírica aguda, en la esteatosis hepática, en las lesiones tóxicas del hígado y en la hepatitis crónica activa de etiología autoinmune. Entonces, en la mayoría de las hepatopatías, pues hay problemas con la glucosa. Nosotros vamos a saber si existe un problema leve, moderado o grave con un análisis de sangre. Se le toma una muestra de glucosa al paciente y si el paciente está hipoglucémico es que hay problemas con la glucosa. La incidencia de intolerancia, lógicamente, es mayor cuando la glucosa se administra por vía oral que cuando se hace por infusión intravenosa. Entonces, aquí, ustedes, esto es muy importante que lo sepan, si el paciente está muy afectado, pues se le debe de recomendar infusión intravenosa por vía oral. La mayoría de los pacientes con cirrosis presentan, por el contrario, hiperglucemia y casi el 70% intolerancia a la glucosa. Entre un 15 y un 40% pueden tener diabetes, hiperinsulinemia y resistencia a la insulina. Estos son datos que a veces incluso nos confunden. Bueno, ¿por qué si tiene problemas en el hígado tiene elevada la glucosa? ¿Por qué la tiene baja? Bueno, es en dependencia del tipo de problema hepático que estemos en cuestión. Vamos a ver qué ocurre con el metabolismo de las grasas. En los pacientes con hepatopatías parenquimatosas o con colestasis, yo tengo una paciente de 6, 7 meses que tiene colestasis, la secreción de ácidos biliares suele estar reducida, lo que dificulta la emulsión de las grasas y la hidrólisis de los triglicéridos por la lipasa pancreática, aunque se siguen absorbiendo cantidades relativamente grandes de ácidos grasos libres y monoglicéridos. ¿Qué les quiero decir con esto? Que en la colestasis, por ejemplo, que puede ser una obstrucción
de las vías biliares, de los conductos biliares, pues nosotros debemos tener en cuenta la digestión de las grasas. Es muy común que en la colestasis, cuando hay consumo de grasa, principalmente de cadena larga, es muy común que se presente diarrea, que se presente lo que se conoce, como les dije anteriormente, las heces sueltas. Entonces, nosotros aquí debemos moderar el consumo de grasa, no disminuir, moderar el consumo de grasa, porque pues se está teniendo este problema con la secreción de los ácidos biliares. Recuerden que los ácidos biliares ayudan a solubilizar las grasas en pequeñas gotículas en el intestino, y entonces esas gotículas se pueden absorber en los transportadores de grasa, que bueno, que ustedes ya conocen. Entonces, por tanto, la esteatorrea no es marcada, siendo su intensidad proporcional al grado de lesión, ¿sí? Al grado de lesión celular o de la obstrucción biliar, ¿sí? Eso es un aspecto muy importante que deben tener en cuenta. La absorción de vitaminas liposolubles y de ácidos grasos esenciales depende más de la formación de micela, por lo que se altera más cuando llegan menos ácidos biliares al intestino delgado. No podemos dejar de dar ácidos grasos, porque si eliminamos, como hacen muchas personas, los ácidos grasos o las grasas de la dieta, pues estamos contribuyendo a que las vitaminas liposolubles no se absorban. Y las vitaminas liposolubles, vamos a ver que van a ser un aspecto muy importante en la recuperación hepática. Entonces nosotros debemos de ser estratégicos. Cuando nosotros vayamos a dar algún ácido graso o algún complemento graso, nosotros en ese momento pues debemos dar las vitaminas que son liposolubles y que me van a ayudar a mí en la recuperación hepática. Formaciones selectivas en la absorción de grasas podrían explicar que en las hepatías sea relativamente frecuente la aparición de eritrocitos con alteraciones en la forma y acortamiento de su vida media, probablemente porque se modifica la composición lipídica de su membrana. Recuerden que todas las células en su composición, ¿sí?, en su estructura, pues tienen membranas celulares, y esas membranas celulares lógicamente están formadas por fosfolípidos. Esos fosfolípidos son de carácter graso. Entonces, lógicamente, si usted está disminuyendo la dieta en grasa y además hay problemas en la secreción, en las secreciones biliares, y esas grasas no se absorben, pues entonces el organismo no le queda de otra que empezar a formar eritrocitos y células pues deformes, con alteraciones en la forma, porque la grasa que se encuentra desde el punto de vista endógeno, la grasa que se encuentra en el hígado no le queda otro remedio que destinarla a la energía, ¿sí? Recuerden que una cosa es la energía de lo que siga funcionando, y otra cosa son las estructuras. La grasa que está utilizando el hígado está comprometida solamente para la energía. ¿Por qué? Porque no puede utilizar glucosa por el fallo en sus estructuras. Si además de eso hay problemas en las secreciones biliares, lógicamente, pues esa grasa que no se absorbe va a comprometer aún más las formaciones de estructuras, y esto se empieza a manifestar en los eritrocitos. Empiezan a haber eritrocitos con alteraciones en su forma. En los individuos que sufren simultáneamente hepatopatía parenquimatosa y colestasis, pues son individuos lógicamente ya más complicados, se observan aumentos de las concentraciones de colesterol, triglicéridos y ácidos grasos, como les venía diciendo. En los pacientes con cirrosis biliar primaria y con concentraciones séricas de lípidos muy altas, suelen observarse santelasmas. Aquí la santelasma, santelasma es un término médico usado para llamar a pequeños tumores, es lo que ustedes están viendo en la imagen,
pequeños tumores benignos o levantamientos grasos, como pueden ser ésteres de colesterol, situados alrededor de los párpados. Estos depósitos pueden ser incluso en otras áreas de la piel y son llamados, pero cuando se encuentran principalmente en los párpados, se les llama santelasmas. O sea, hay incluso muchos pacientes que tienen problemas hepáticos, que tienen problemas en la bilis, en la vesícula biliar, y empiezan a tener estos problemas, y a veces pues el doctor lo que hace es operarte el párpado, quitarte esa protuberancia que tiene, pero lo que está indicando ese proceso es que puede haber una complicación hepática o una colestasis o una complicación en la vesícula biliar. Entonces es muy importante porque es un dato clínico, físico-clínico, que nos puede ayudar a diagnosticar pues este problema. En la cirrosis aumentan los ácidos grasos en plasma y durante el ayuno también sube el glicerol y los cuerpos cetónicos. Recuerden que el hígado agarra las grasas, toma las grasas y las convierte en un compuesto que es similar a la glucosa. Este compuesto se llaman cuerpos cetónicos. Los cuerpos cetónicos son de carácter ácido, a diferencia de la glucosa. Son considerados como la segunda fuente de energía del organismo, pero su acumulación puede terminar en cetoacidosis. Entonces es muy importante que estos cuerpos cetónicos no estén elevados en sangre por mucho tiempo, nada más en el ayuno. En la enfermedad hepática crónica, junto con el aumento de las concentraciones plasmáticas totales de ácidos grasos, hay un descenso concomitante de los ácidos grasos poliinsaturados, lógicamente, porque como son de cadena larga, probablemente por la alteración del metabolismo hepático de los ácidos grasos esenciales, y también por la absorción, con los problemas de absorción que van a haber en el caso de la colestasis, es de esperar que estos ácidos grasos poliinsaturados pues la reducción en ácidos grasos poliinsaturados es proporcional a la gravedad de la afección hepática, al grado de desnutrición, y es más evidente si se mantiene el abuso del alcohol. Este déficit puede alterar la síntesis de prostaglandina y de compuestos afines. Los pacientes cirróticos con deficiencia de ácido araquidónico tienen un índice de mortalidad significativamente mayor que los que no la padecen. Podría estar justificado un suplemento dietético de ácidos grasos poliinsaturados en los cirróticos descompensados desnutridos. Entonces es muy importante aquí, ya lo estoy adelantando, que demos omega 3, ¿sí?, en los pacientes. Es una suplementación clave que nosotros vamos a dar en los pacientes que, sobre todo, que presentan cirrosis, que presentan ya hepatologías pues avanzadas. También se encuentra una alteración en el metabolismo de las proteínas. Se produce alteraciones en el metabolismo de las proteínas en pacientes con hepatopatía crónica y aguda, en la hepatitis, por ejemplo, vírica grave, en la alcohólica aguda y en la insuficiencia hepática fulminante. Los requerimientos proteicos están aumentados, a pesar de que el metabolismo de las proteínas, el metabolismo de los aminoácidos, está deficiente en el hígado. Se debe suministrar aproximadamente de 1,2 a 1,5 gramos por kilogramos por día para mantener el equilibrio nitrogenado. Algo similar ocurre en los pacientes con cirrosis, aunque la cantidad de proteína requerida depende, pues lógicamente, del grado de descompensación hepática. En las enfermedades hepáticas crónicas, el aumento de las necesidades proteicas se puede ver a la dificultad para almacenar glucógeno hepático y la consiguiente menor contribución de la glucogenólisis al mantenimiento de la glucemia de ayuno. Entonces, es lo que le estaba mencionando. No puedo obtener la glucosa porque no la puedo almacenar, porque hay un desgaste de estructuras,
no puede utilizar una vía alterna como es la gluconeogénesis porque es una vía costosa, o sea, formar glucosa en mi condición, en mi estado, pues requeriría un gasto energético que no estoy dispuesto a aceptar porque todo el organismo pues tiene un gasto energético aumentado. Voy a utilizar las grasas, pero las convierto en cuerpos cetónicos, no tengo la capacidad metabólica tampoco para metabolizarlas, aumenta colesterol, aumenta triglicéridos y ya no me va a quedar de otra que empezar a utilizar las proteínas. Pero si utilizo las proteínas, entonces lo que empieza a pasar es que estoy matando células, estoy descompensando estructuras y lógicamente eso conlleva una depresión energética, es lo que se conoce desde el punto de vista bioquímico nutricional, depresión energético-proteica, en donde la mortalidad, o sea, existe un riesgo elevado de mortalidad. Estas alteraciones aumentan la contribución de la gluconeogénesis con un mayor uso de aminoácidos y un menor almacenamiento de proteínas. Entonces, aquí estoy ya adelantando tratamiento. Aquí es muy importante que demos aminoácidos, ¿sí? No proteínas, sino que en la dieta, pues como suplementación ortomolecular, demos aminoácidos porque el hígado empieza a utilizar la gluconeogénesis y principalmente los elementos que utiliza en la gluconeogénesis son los aminoácidos. Él convierte por vía metabólico-bioquímica pues esos aminoácidos en glucosa. Si nosotros no damos un aporte adecuado de aminoácidos, esos aminoácidos empiezan a comprometer las estructuras del organismo. Debemos de reforzar esa gluconeogénesis dando aminoácidos para que el organismo pueda transformar esos aminoácidos en glucosa y pues tener un gasto energético pues adecuado, tener un metabolismo adecuado en lo que el organismo se va recuperando. Fíjense la importancia aquí. El aumento de los requerimientos proteicos observado en estos pacientes se puede producir asimismo por la mayor degradación proteica que ocurre por la reducción de las concentraciones sanguíneas del factor de crecimiento tipo insulina. Aquí, bueno, el factor de crecimiento tipo insulina, también conocido como somatomedina, es una proteína muy importante, como una hormona, y en el adulto es una proteína muy importante que tiene efectos anabolizantes, es por tanto un estimulador del crecimiento, es un estimulador de la proliferación celular y es un potente inhibidor de la muerte celular programada. Entonces, en las hepatopatías, pues este factor está inhibido, o sea, está deficiente, ¿bien? Y es muy importante en lo que les he planteado. En cualquier caso, los índices de síntesis y catabolismo proteico están aumentados, ¿sí? Por eso hay que dar aminoácidos. Hidro nitrogenado en los pacientes con cirrosis del tipo alcohólica que siguen bebiendo está agravado por la anorexia, las náuseas, la distensión abdominal, la ascitis o por las restricciones dietéticas necesarias para el manejo de posibles complicaciones de la enfermedad hepática. En consecuencia, se puede desarrollar reducción de la masa corporal, pérdida grasa y atrofia muscular. Sin embargo, pueden tolerar, por ejemplo, estos pacientes, una ingesta de proteína de 1.08 incluso a 2 gramos por kilogramo por día, reteniendo el 80-90% de lo ingerido. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta también esa concepción. En los pacientes con hepatopatia aguda o crónica, puede estar disminuida la síntesis de proteínas plasmáticas, o sea, podemos tener disminuidas la albúmina, la protrombina, ya mencioné la función de la protrombina. La albúmina es muy importante, es un marcador de desnutrición severo. Si la albúmina es considerada como una proteína universal, ¿sí?
uno de las primeras cositas o los primeros factores o los primeros elementos bioquímicos que nosotros debemos buscar en un paciente con problemas hepáticos, si la albúmina está disminuida en el organismo, pues entonces esto indica, lógicamente, una marcada desnutrición que puede conllevar a la muerte. Entonces aquí es muy importante que nosotros tengamos en cuenta, por ejemplo, que el huevo sería muy importante aquí, suministrarlo, claro, lógicamente si hay colestasis no suministramos la yema, pero si no hay colestasis, pues podemos suministrar el huevo porque el huevo es una fuente muy rica de albúmina y no solamente eso, la albúmina es de fácil digestión, es una proteína de muy fácil digestión y nos puede ayudar a levantar la condición de desnutrición que presente. Y además, en las patologías más graves pueden producirse cambios cualitativos y funcionales en algunas proteínas. También se producen alteraciones en las concentraciones plasmáticas de los aminoácidos que están relacionadas con la gravedad de la hepatopatía, con su grado de actividad y su etiología. En los pacientes con insuficiencia hepática fulminante, las proteínas están elevadas, las concentraciones plasmáticas de los aminoácidos no ramificados, por una liberación periférica, o sea, ocurre hiperinsulinemia e hiperglucagonemia. Entonces es muy importante que ustedes tengan en cuenta que en la insuficiencia hepática, como se empiezan a romper las estructuras, lógicamente se rompen, estas estructuras contienen aminoácidos, contienen proteínas y se liberan en concentraciones plasmáticas y van a estar aumentadas. No quiere decir que nosotros, porque esté aumentada pues en sangre estas concentraciones, nosotros debamos disminuir el consumo de alimentos que a lo mejor contengan estos elementos. Eso quiere decir que como ha habido rupturas de las células hepáticas, pues estos elementos se liberan y a veces tendemos a confundir. Bueno, tienes un problema hepático porque tienes una elevación de aminoácidos, de tales aminoácidos en sangre, entonces disminuimos los alimentos que contienen esos aminoácidos, esos elementos, y lo que estamos provocando es un daño mayor. Y lógicamente va a haber una menor captación hepática que es por necrosis y anastomosis portosistémica. Las concentraciones de los aminoácidos de cadena ramificada pueden estar disminuidas o no alterarse, ya que su catabolismo se realiza fundamentalmente en el músculo. Y por último, las concentraciones de urea en sangre pueden ser bajas en los pacientes con hepatopatía crónica por su menor tasa de síntesis. Por el contrario, las de amoníaco están elevadas por la disfunción hepática y la anastomosis portosistémica. El exceso de amoníaco se ha relacionado con la patogenia de la encefalopatía hepática. O sea, esto puede generar una encefalopatía. Entonces, también debemos tener en cuenta estos niveles porque pueden desencadenarme otros trastornos secundarios. Hasta aquí, si existe alguna pregunta, alguna duda, Rosy. Perdón, doctor. Claro. Con cabellita, sí, las curvitas normales, ¿no? Es que el doctor tenemos... ¿Sí me escucha? Sí, sí te escucho, sí te escucho. Perfecto. Mire, nos pregunta, no sé si ya vio los chats, ¿no, verdad? No los he podido ver. Ok, mire, el doctor Ricardo García nos pregunta, para un paciente que tiene 34 años y desde los 20 tiene una cicatriz queloide a raíz de un punto de varicela, ahora lo tiene de unos 4 centímetros por 2 en el pecho, con dolor y picazón, y también en el abdomen, por una cesárea en el lugar por donde drenaba. ¿Cuál sería su tratamiento, ya que tiene años de tratamiento con medicina farmacológica y no tiene ninguna mejoría? Mira, lo primerito que nosotros aquí en caso primero hay que ver
¿Qué cosa es un queloide? Un queloide es una lesión, ¿sí? Es una lesión en la piel que puede, no sé, pregúntale al doctor si tiene crecimiento exagerado, porque a veces los queloides de estos tipos pueden tener crecimientos exagerados. Si no hay crecimiento exagerado, entonces lo que podemos hacer, lo primerito es plata coloidal. Yo te recomiendo que empieces tratamientos cada 1 hora de plata coloidal, pero plata coloidal tópica, ¿sí? Hay que dar plata coloidal tópica y untar donde está la lesión, porque la plata coloidal lógicamente tiene poder cicatrizante. Entonces, es muy importante que tengas en cuenta eso como primer tratamiento. Yo, pues, los demás componentes, las demás vitaminas que te puedo sugerir, pues, son las vitaminas fundamentalmente que están encaminadas a elevar las defensas del organismo. Por ejemplo, no puede faltar ahí la vitamina C, no puede faltar la plata coloidal por vía oral, o sea, la plata coloidal que es tomada. No puede faltar la vitamina A con D, no puede faltar la vitamina E, que son elementos, lógicamente, que van a ir a potenciar el sistema inmune y cuando se potencia el sistema inmune, lógicamente, el sistema inmune puede ayudar incluso en ese proceso de recuperación, en este caso de la cicatriz queloide. Pero, bueno, también hay que dar minerales, complejo B, colina inositol, tendrías que dar esos elementos para tener el cuerpo, para tener las defensas del cuerpo bien estructuradas, pero el tratamiento principalmente es por vía tópica, o sea, yo te recomiendo plata coloidal tópica, de uso tópico, aproximadamente cada 1 hora y media, cada 2 horas, hay que estarle proponiendo pues esa plata coloidal para ver si podemos ver recuperación. A mí nunca me ha tocado un paciente con cicatriz queloide, ¿sí? Tengan en cuenta también que no conozco en sí, no he tratado en sí todas las enfermedades. A veces ustedes me proponen enfermedades incluso que para mí son un misterio, ¿no? Tratarlas porque sencillamente no las he tratado, pero sí te puedo dar que vas a tener resultados positivos si aplicas plata coloidal de uso tópico, ¿sí? En el paciente, más todas las vitaminas que te he recomendado. Sí, nos dice que no tiene crecimiento. Bueno, entonces mucho mejor, porque a veces con el crecimiento, lógicamente se dificulta, ¿no? Un poquito más. Cuando hay crecimiento, pues hay mayores lesiones, incluso cuando hay crecimiento, se puede proponer hasta inyectar, ¿no? Determinados componentes que pueden ayudar a inhibir ese crecimiento, pero si no hay crecimiento, entonces eso nos da una buena ventaja para que puedas entonces empezar a usar la plata coloidal vía de uso tópico, ¿sí? Y pues aplícala en el tiempo que te estoy planteando, entre 1 hora y media y 2 horas, lo vas aplicando. Yo me imagino que sean unas 10 veces al día, de 8 a 9, de 8 a 10 veces al día, y estoy convencido de que vas a ver resultados. Lo primero que se le va a quitar va a ser la picazón. La picazón con la plata coloidal sí se le va a quitar, porque la picazón incluso puede ser síntoma de alguna infección, ¿sí? Entonces la plata coloidal va a ayudar a que se le quite esa infección, esa picazón que puede tener. Gracias, doctor. El doctor Arcadio Rivas nos dice, ¿se debe suspender la toma de vitamina E antes de una intervención quirúrgica? Bueno, habría que ver cómo están los factores de coagulación, los niveles de protrombina. Si los niveles de protrombina y los factores de coagulación, lógicamente, pues están alterados, sí se debe suspender la vitamina E, porque pues la vitamina E también tiene un efecto, ¿no? Es anticoagulante. Entonces, lógicamente, cuando tú vas a realizar una cirugía, una intervención quirúrgica,
tú vas a hacer una herida. Esa herida necesita de factores de coagulación para cicatrizar, y si tiene la persona altos niveles elevados de vitamina E en el organismo, pues esa coagulación va a desfavorecer el proceso de recuperación de la herida. Entonces, sí se recomendaría en esos casos tal vez eliminar un poquito la vitamina E para que se pueda tener, para que no haya problemas en el proceso de recuperación, ¿no?, de la herida que se está presentando. Yo sí lo recomiendo pues eliminarla, y pues ya después volverla a proponer ya cuando el paciente esté en recuperación. Aquí lo que podemos proponer, si va en una intervención quirúrgica, es que, por ejemplo, para una mayor cicatrización y para una mayor recuperación en esa herida que se va a generar, pues se puede proporcionar plata coloidal de uso tópico, y la recuperación va a ser impresionante. O sea, la recuperación va a ser muy rápida en el proceso de cicatrización, porque la plata coloidal tiene poder de cicatrización incluso en las heridas de índole de intervenciones quirúrgicas. Ok, doctor, gracias. Nos pregunta Rosario González. No, perdón, Rosa Beatriz Márquez. Dice, doctor, ¿hay algún tratamiento para minimizar el problema de un paciente que usa sonda neurógena a causa que padece esclerosis múltiple? Tiene 40 años y la usa desde hace 2 años y es sumamente traumante e incómoda para él. La sonda neurógena, ¿qué cavidades conecta? O sea, ¿dónde está conectada la sonda? ¿En qué parte? Vamos a ver si nos contesta ahorita. Pregúntale dónde está conectada. Ok. Vamos a esperar a que nos conteste. Dice que en la vejiga. Ok, entonces tiene vejiga neurógena. Bueno, mira, la vejiga neurógena, lógicamente aquí, bueno, aquí sería un poquito complicado, porque la vejiga neurógena consiste en la pérdida del funcionamiento normal de la vejiga, provocada por lesiones, ¿no?, de una parte del sistema nervioso. Casi siempre, bueno, el tratamiento, cuando la causa de una vejiga de baja actividad, o sea, él puede tener una vejiga con actividad hipotónica. Cuando de este problema es una lesión neurológica, bueno, se recomienda insertar la sonda que se está planteando. Me imagino que deba tener también mucho dolor. Aquí lo que podemos hacer es que si tiene dolor, mira, lo primerito que te recomiendo es plata coloidal. La plata coloidal, incluso la sonda, una de los problemas de la sonda es que puede generar procesos infecciosos, ¿sí? Entonces, lógicamente, este proceso infeccioso también incluso puede contribuir al dolor. Una vitamina que es muy importante para que disminuya el dolor pudiera ser el ácido pantoténico. Yo te recomendaría que dieses ácido pantoténico, que le dieras ácido pantoténico, 2 gramos de ácido pantoténico. Se lo puedes dar en la mañana, se lo puedes dar después de comida y 2 antes de dormir. Imagino que los dolores se acentúen en la noche. Puedes dar plata. Hay que ver si la plata coloidal por vía tópica es posible. Si puedes, en la zona en donde presente el dolor, puedes aplicarle plata coloidal, le va a ayudar mucho también. De todas formas, se la puede tomar por vía oral. La vitamina C también se ha planteado que ayuda mucho. Puedes dar vitamina C. Lógicamente,
vas a dar colinositol porque la colinositol es muy importante en el sistema nervioso. Yo te recomendaría 2 tabletas de colinositol después del desayuno y 2 tabletas de colinositol después de comida.